Un cordial saludo. A continuación resolveremos un ejercicio de movimiento armónico simple, pero a partir de la proyección de un movimiento circular uniforme. Entonces tenemos el siguiente gráfico en el cual nos muestra un objeto, este circulito de acá, que se mueve de manera circular sobre un disco y que acá arriba tenemos unas lámparas, unas linternas que alumbran de manera paralela al eje Y. Están enviando luz hacia acá. Por lo tanto, ese objeto va a generar sobre este eje, el eje X, una sombra. Genera una sombra ese objeto. Acá tenemos el centro que llamaremos O. Tenemos acá este punto que llamaremos P, que corresponde a la amplitud en el reflejo de la sombra que va y viene. Y tenemos esta posición inicial P sub 0. Si observamos el ángulo que forma esta línea OP con esta flecha, este vector OP sub 0, ese ángulo es de pi tercios. Si es la posición inicial del objeto, él se mueve en este sentido, pero el ejercicio inicia desde acá. Observemos que acá tenemos un movimiento armónico simple, pues tenemos un punto de equilibrio que llamaríamos 0, una amplitud que es un lugar máximo donde se alcanza a llegar la sombra y la amplitud negativa. ¿Listo? Entendiendo eso, entonces pasamos a resolver el ejercicio que dice que de acuerdo con la figura, un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con velocidad angular W igual a 20 pi radianes sobre segundo y radio 5 centímetros. Al proyectar el movimiento sobre el eje X se observa que la sombra describe un movimiento oscilatorio, tal como se los acabo de explicar. Si la posición inicial del objeto es P sub 0 y OP sub 0 forma con OP un ángulo de pi tercios, tal como les expliqué inicialmente, es decir, que esta línea de acá forma un ángulo de pi tercios con este vector de acá, pi tercios. Entonces, dadas esas condiciones, determinar A, la posición de la sombra en el punto P sub 0. Para eso utilizamos la ecuación de posición igual a amplitud multiplicada por coseno del ángulo. Entonces, la amplitud ya la tenemos, 5 centímetros, por el coseno del ángulo que hemos descrito inicialmente, que es pi tercios. Verificamos que la calculadora esté en radianes, sacamos coseno de pi tercios, lo multiplicamos por 5 y obtenemos como resultado 2.5 centímetros. B. Debemos calcular la posición de la sombra 0.3 segundos después de que el objeto ha pasado por el punto P. Es decir, ya la sombra pasó acá por el punto P sub 0, ¿cierto? Pasó por la parte P sub 0, dio la vuelta, pasó por P, y 0.3 segundos después de que pasa por P, ¿dónde estará la sombra? Entonces acá ya debemos tener en cuenta la velocidad angular y el tiempo. Entonces tenemos que la posición es igual a la amplitud por coseno de la velocidad angular por el tiempo que nos da el ejercicio más el ángulo inicial. Reemplazamos amplitud, reemplazamos velocidad angular y el tiempo que nos brinda este ítem B, que es 0.3 segundos, lo ubicamos acá, más el ángulo inicial, que es pi tercios radianes. Al siguiente paso, multiplicamos 20 por 0.3, tenemos 6 pi radianes. 20 pi por 0.3, 6 pi radianes, se cancela segundos con segundos, y dejamos el pi tercios acá. Ahora, el siguiente paso es resolver este argumento de acá. Multiplicamos 3 por 6, pi, da 18 pi, más un pi, da 19 pi tercios radianes. Acá la operación es multiplicar 6 por 3, 3 por 6 pi, y el resultado, que es 18 pi, le sumamos un pi de acá. Tenemos 19 pi como numerador y dejamos el denominador, el 3 que está aquí. Entonces resolvemos esto en la calculadora revisando que esté en radianes. Sacamos coseno de 19 pi tercios y eso lo multiplicamos por 5 centímetros. Nos da 2.5 centímetros. La parte C nos dice que debemos calcular la velocidad de la sombra en el mismo instante. ¿Qué quiere decir?
está girando el objeto y en ese instante nos preguntan cuál es la velocidad de la sombra, en ese instante. Entonces, para eso tenemos la ecuación, en este caso, de velocidad, que es igual a menos la amplitud multiplicada por la velocidad angular del objeto que se mueve con movimiento circular, multiplicado por el seno de la velocidad angular por el tiempo más el ángulo inicial. Entonces tenemos la amplitud, que es 5, y mantenemos el signo que nos brinda la ecuación, menos 5 centímetros, multiplicado por la velocidad angular, 20 pi radianes. Lo podemos expresar como 20 pi segundos a la menos 1, porque la velocidad es 20 pi radianes sobre segundo. Lo podemos expresar de esta manera, por seno de velocidad angular, 20 pi radianes sobre segundo, multiplicado por 0.3. ¿Por qué? Porque es el mismo instante del punto anterior, del punto B, que nos dice 0.3 segundos, más el ángulo inicial. Acá multiplicamos menos 5 por 20 pi, tenemos 100 pi, 20 por 0.3, 20 pi por 0.3, entonces tenemos 6 pi, cancelamos segundos con segundo y nos quedan radianes, y seguimos con el pi tercios. Acá hacemos la misma operación del punto pasado, 6 por 3, 18 pi más 1, 19 pi en el numerador y dejamos el denominador. Resolvemos el argumento, bueno, ubicamos la calculadora en radianes y sacamos seno de 19 pi tercios, el resultado lo multiplicamos por menos 100 pi y tenemos como resultado menos 272.1 centímetros sobre segundo. Esa es la respuesta del punto C.